Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión que tenemos programada para hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, por la reprogramación que tuvimos que hacer por la reunión en la cual la tuvimos hoy. Entonces, muchas gracias por persistir e insistir en la asistencia, lo cual demuestra que quienes están aquí son los más interesados. Entonces, somos los que somos y eso es muy importante. La reunión de hoy tiene esos casos especiales. Como ustedes saben, en la asociación hacemos un jueves de la Asociación Colombiana de Infectología. Como ustedes saben, yo trabajo en la Fundación Santa Fe y en la Clínica Reina Sofía en Colsanitas, y este es de los casos que vemos de pacientes inmunocomprometidos. Todos los pacientes, o tal vez el 90% de los pacientes que vemos en la Fundación son de la unidad de inmunocomprometidos, lo cual es muy bueno porque no es igual tratar pacientes inmunocompetentes o inmunocomprometidos. Y asimismo ya hemos hablado muchas veces que los inmunocomprometidos no son el paciente inmunocomprometido. O sea, cuando usted coloca antecedentes o cuando usted coloca los diagnósticos de un paciente, hay que empezar a ser cada vez más fino. Entonces no es válido colocar diarrea en paciente inmunocomprometido o neumonía en paciente inmunocomprometido. Es muy importante establecer qué es el inmunocompromiso, teniendo en cuenta que cada vez la infectología de los inmunocomprometidos es un grupo aún más grande, tanto que ya hay grupos que se subespecializan en solo inmunocomprometidos y dentro de ellos se subdividen en grupos grandes. Entonces ya se habla del inmunocomprometido VIH y el inmunocomprometido no VIH. Y dentro de ese inmunocomprometido no VIH hay una gran cantidad de pacientes. Yo solo hablo de adultos, ya el tema de los pediátricos es diferente, pero aún más importante porque hay muchas inmunodeficiencias primarias o secundarias tempranas en las cuales pueden llegar a tener. De estos pacientes inmunocomprometidos no VIH, cada vez tenemos más, y en la medida en que tengamos más invasión, más conocimiento, pues más estrategias tendremos. Ya hay muchos pacientes hoy en día en terapia biológica, todo lo que ustedes imaginen, se inhibe cualquier interleuquina, se inhibe cualquier tirosinquinasa, se inhibe cualquier receptor, se inhibe cualquier paso de la cascada de señalización que aprendíamos, que cuando uno aprendía todo terminaba en las MAP quinasa, quinasa de las quinasas, y todo terminaba por ahí, y ahora cada vez son los receptores de los correceptores y más, y cada vez van a ser más. Entonces ya utilizamos terapia biológica en pacientes reumatológicos, en artritis reumatoidea, en lupus, en esclerosis múltiple, también en las pacientes con neoplasias hematológicas también se usan ahora biológicos. Los pacientes que están con esteroides también están inmunocomprometidos y por largo tiempo. Los pacientes en nuestro país que están desnutridos están inmunocomprometidos también. Los ancianos pueden tener algún nivel de inmunosenescencia y no son inmunocompetentes en su totalidad. Los pacientes en radioterapia, en quimioterapia y muchos más están inmunocomprometidos. Entonces ese grupo de inmunocomprometidos no VIH es muy grande y es importante que ustedes coloquen diarrea en paciente inmunocomprometido y el inmunocompromiso dado por etanercept, infliximab, adalimumab, lo que ustedes quieran, trasplante halogénico de médula ósea, esteroides, radioterapia, lo que ustedes quieran. Entonces eso es muy importante que seamos muy finos en la elaboración de la historia clínica porque eso nos va a ayudar a desarrollar un poco los casos y porque es diferente cada nivel de inmunosupresión. Entonces con esa introducción les voy a presentar un caso que hemos visto en la fundación de un paciente que llega a urgencias, una mujer que llega a urgencias, como les llega a todos ustedes, diferente del punto en el cual trabajen, y lo vemos y vamos a hacer la secuencia desde que llega hasta que termina, de forma tal que ustedes nos cuenten qué creerían que harían normal, como cualquier médico que trabaja en cuidado primario, cualquiera puede hablar, o qué creerían que se puede hacer. Para eso yo tuve la ayuda de dos residentes, Jessy Chaparro, que es un residente que está rotando de electivo por infectología, hay gente que insiste y persiste, y ahí sí quiere ser opcionales en infectología. Alejandro Pineda, que ya no está aquí porque hoy comenzaba rotación de cuidado intensivo en Manizales, pero nos ayudó a preparar la exposición, y pues yo voy a presentar algunos de los datos. Entonces, para comenzar, ustedes me van contando qué opinan. Cualquiera puede interrumpir cuando quiera, pregunta lo que quiera, y si no sabemos, pues le preguntamos a Jessy. Entonces es una mujer de 37 años que consulta a la Fundación Santa Fe y es natural y procedente de Bogotá, ella es ama de casa, y el motivo de consulta es que tiene un brote en la piel. Es una paciente con una historia de más o menos una semana de evolución en la cual tiene una aparición de unas pápulas eritematosas, pruriginosas, en el tórax anterior, sobre todo en el tercio superior, en el cuello y en la cara interna de los miembros superiores, y asociado a esto en el último día tuvo astenia, dinamia, malestar general, fue por lo cual consultó a esta paciente. Entonces una semana de lesiones en piel, consistentes en eso, recuerden la semiología dermatológica que es muy importante, son pápulas eritematosas pruriginosas, en el tórax anterior, bilateral, vamos a ver una foto, pero a veces las fotos en esto no se ven tan bien. En la revisión por sistemas,
Ella refiere algo de dolor en el hipocondrio izquierdo, no ha tenido fiebre, no ha tenido síntomas urinarios, ni gastrointestinales, ni tampoco respiratorios. Solamente las lesiones en piel. Como antecedentes importantes, uno de los que más resalta es una paciente que consulta y tiene un trasplante hepático en noviembre del 2016. Este caso fue más o menos enero, febrero de este año. Entonces lleva más o menos un año, 2 meses post-trasplante. La causa del trasplante fue cirrosis biliar primaria. Los medicamentos con los cuales está la paciente, esos pacientes trasplantados toman muchos medicamentos, está con omeprazol, prednisolona 7.5 miligramos cada 12 horas, tiene 15 miligramos de prednisolona al día, micofenolato 1 gramo cada 12 horas, carbonato de calcio, vitamina D, magnesio, está con profilaxis primarias. A veces en la historia que hacemos con los residentes los dividimos en cuáles son los profilaxis, cuáles son los medicamentos que utiliza adicionales, y cuáles son la inmunosupresión. Entonces dejamos a veces antecedentes. Inmunosupresión. La inmunosupresión está dada por prednisolona 7.5 miligramos cada 12, micofenolato 1 gramo cada 12 y tacrolimus 2 miligramos cada 12. Las profilaxis que tiene, y se especifica si son profilaxis primarias o secundarias, para hacerse una idea, así como en hematología que uno tiene toda la historia del paciente en el diagnóstico, tiene profilaxis primarias que están con trimetoprim sulfa, 80-400 interdiario, valganciclovir 900 miligramos cada día, nistatina, que esto es un placebito ahí que les ponemos, y básicamente los tenemos con eso, trimetoprim sulfa y valganciclovir como profilaxis primaria. El que quiera preguntar cualquier cosa, me interrumpe, no hay ningún inconveniente, y además toma otros medicamentos, omeprazol, carbonato de calcio, vitamina D y lo demás, y aspirina. ¿Listo? La paciente no tiene alergia al tramadol, al gadolinio, aparte del trasplante hepático tuvo una histerectomía, una salpingoforectomía por quistes complejos, y en los antecedentes familiares tiene unos tíos o tías paternas con leucemia y un carcinoma gástrico. Si alguien quiere preguntarme, les cuento una vez, en el periodo del año no ha tenido rechazos, ni agudos, ni crónicos, ni leves, ni severos, que hubieran justificado un aumento en la inmunosupresión. O sea, esta inmunosupresión se ha mantenido a través del tiempo. Es muy importante cuando ustedes hacen la historia desde urgencias, porque aquí hay muchos médicos que trabajan en esa zona, ver cuál ha sido el comportamiento del trasplante de los pacientes. No es igual el paciente que ha hecho 3 rechazos y en cada rechazo lo que se hace es aumentar la dosis de esteroides o aumentar una cantidad de inmunosupresores, y eso cambia totalmente la historia natural de la enfermedad. Ustedes recuerdan cómo uno aprende que los trasplantes tienen un día cero y ahí para adelante vienen unos riesgos de infección a las 4 semanas, a los 2 meses, a los 6 meses, y que luego de los 6 meses pareciera que son como de la comunidad. Pero eso cambia cuando el paciente tiene un rechazo, porque en ese momento ya no vuelve a ser de la comunidad, vuelve a ser como si lo hubieran trasplantado. O sea, cambia totalmente la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, es relevante preguntar todo esto. En el examen físico, es un paciente que está con una tensión arterial de 96-62, cardíaca de 90, respiratoria de 18, está febril, saturando bien al ambiente. Los pacientes trasplantados de hígado y cirróticos usualmente son hipotensos, la mayoría de base, pero no está taquicárdica. Al examen general no se encuentra nada, y lo único positivo es que en piel tiene aquellas pápulas eritematosas en la cara anterior del brazo derecho, en la región cervical posterior, tiene unas placas eritemato-violáceas en el tercio superior del tórax, son dolorosas. Lo que más le llama la atención a esta paciente es que son muy dolorosas, y aparte el malestar general por lo que ella consulta es porque le duelen a la palpación. Cuando se palpa la lesión le duele muchísimo, casi una alodinia, casi cuando se pasa la sábana le duele al tocar la lesión. No son descamativas, hay una xerodermia generalizada y de una hiperpigmentación también generalizada. No hay compromiso de plantas, palmas, manos ni mucosas. Esta es la imagen, pero siempre, pues como hay tanta luz y además el proyector no nos ayuda tanto. Esta es la lesión, pero si quieren me preguntan cómo se sentía, qué se palpaba, porque es que además en dermatología casi que hay que ir a tocar la lesión para no entender más o menos de qué trata. Aquí están las lesiones que uno ve, esta es la región escapular izquierda, y aquí también vemos otras lesiones. Son unas lesiones levantadas, son eritematoviolaceas, dolorosas, infiltradas, en la cual pareciera a la palpación existir compromiso del tejido celular subcutáneo y el tejido adiposo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de las lesiones? O para orientar más, o si quiere saber algo más. ¿Sí? Exacto, entonces en los antecedentes epidemiológicos ella vive sin animales, vive con la mamá, vive con una niña, la niña no tiene ninguna enfermedad, su control de vacunación normal, la ve el pediatra perfecta, no tiene ningún problema y solo ella está enferma en la casa, no sale de Bogotá, la señora vive
más o menos por el lado de San Cristóbal Norte, o sea, algo así como la 165 arriba de la séptima, por ahí vive la señora, normal. ¿Sí? Sí, es la primera vez, nunca las había visto en todo el año de trasplante. Sí, sí, no, nos dice que aparecieron espontáneamente, que no ha tenido cambios en los medicamentos, no ha consumido nada raro, que en la casa nadie más lo tiene y no lo relaciona con nada. Súbitamente aparecen de un momento para otro. ¿Algo más? Entonces, no ha tomado nada, no se ha aplicado nada y han empeorado. Usualmente en trasplantes, cuando ellos, la recomendación grande es que no se automediquen en nada. Entonces ellos, tan pronto algo les sale, corren para el hospital. ¿Listo? Bueno, ahí van pensando ustedes qué puede ser. Le piden exámenes. Entonces aquí está el médico de urgencias, porque eso llega por urgencias, eso no llega a infectología. Y el médico de urgencias le pide esos exámenes. Le pide un cuadro hemático con BCG, unos tiempos de coagulación, función renal hepática y electrolitos. Normal, ¿cierto? El cuadro hemático entonces tiene 5.200 leucos, un diferencial es no esperable, hemoglobina 13,3, unas plaquetas en 220.000, el ABCG en 16, pues que no sirve tanto, pero aún se hace en esos casos. Tiempos de coagulación con un PTT de 28,6 y un INR de 0,96, normal, creatinina con 0,75, transaminasas, la TGO en 75, TGP en 67, fosfatas alcalinas en 282, bilirrubinas normales, o sea, lo esperado, además para un trasplante está muy bien, electrolitos con un sodio en 138 y un potasio en 4. Hasta ahí, pues no mucho que nos ayude, ¿no? Entonces ustedes ahí continúan con el caso. Le hacen una placa tórax. Le hacen una placa tórax y no encuentran nada. La placa tórax se reporta como normal. La placa tórax normal. Créanme que está normal. Con esto, ¿alguno de ustedes cree que tiene algún diagnóstico o alguno cree que tenga alguno de esos 4 diagnósticos? Pusimos 4 pues porque fue lo que se nos ocurrió y además porque fueron los que colocaron en urgencias. Esa historia es tal cual lo que se hizo en urgencias y esos diagnósticos son los que pensaron inicialmente el emergenciólogo y medicina interna. O sea, esto es antes que la conozca el infectólogo. Entonces alguno piensa que sea alguno de ellos, se adopta un diagnóstico, lo quiere defender, lo quiere criticar. Toxicidad por tacrolimus, herpes zóster, tuberculosis cutánea o tiene algún otro diagnóstico. ¿Quién opina? Muy bien. Necesitamos gente así. Además de comentar acerca del diagnóstico, tenía una duda pendiente. Quería saber si de pronto en la paciente las lesiones se empeoran con el prurito. No, son iguales siempre. Son iguales, no cambian y además ella no se rasca mucho porque duelen mucho cuando las toca. Pero no empeoran. Yo estaba pensando como de pronto en el patrón, era un patrón como escarlatiniforme de las lesiones, ya que eran grandes y confluían, ¿sí? No, eran difusas, separadas y no tendían a agruparse. Es que la imagen de la, perdón, que la imagen de la, Entonces la pongo otra vez. esta imagen me hace confundir esta, por eso. No la había visto bien. No. Con todo eso ustedes están en urgencias, o sea, con lo que tenemos. ¿Listo? ¿Tú qué opinas? No, no está hematizada. Sí hay paniculitis. Sí tiene paniculitis a la palpación. A la palpación. Sí, pues las lesiones son consistentes con paniculitis por el grosor, por ser infiltradas, de hecho toman esa coloración violácea y por ejemplo en el eritema nodoso, que es un tipo de paniculitis, duele mucho, entonces es algo muy significativo para poder orientar la semiología cutánea que manifiesta la paciente. Dentro de las 4 opciones, pues una de las más tentativas podría ser la tuberculosis cutánea, pues que puede manifestarse como paniculitis. Entonces el primer diagnóstico diferencial aquí es que es una paniculitis y el enfoque sindromático dermatológico de una paniculitis y un eritema nodoso en Colombia obliga a descartar y pensar en una tuberculosis cutánea. Por aquí nos han dicho algo si quieren. Por lo general siempre se ven los eritemas nodosos, pues yo he visto en la mayoría de los casos que sean miembros inferiores, entonces no sé cómo si se puede decir que es como una presentación atípica de una paniculitis. Sí, tengamos en cuenta que es trasplantada e inmunosuprimida. Y ahí viene el tema de los inmunocomprometidos, donde
presentaciones son atípicas. No espera uno todo lo que espera en todos los casos. ¿Alguien más? No, bueno, tenga mientras tanto. Bueno, con todo esto, en urgencias, el médico que la vio pensó que tenía un herpes zóster y entonces llamó a medicina interna. El enfoque del caso más o menos lo podemos dividir en el que es una mujer de 37 años que tiene un trasplante hepático, tiene unas lesiones en piel y tiene una inmunosupresión farmacológica crónica, como para hacer el árbol diagnóstico de todo esto. Las lesiones dermatológicas son bastante frecuentes en los pacientes con trasplante hepático. Todos estos pacientes tienen inmunosupresión y muchos tienen lesiones en la piel. Tanto el trasplante mismo como la inmunosupresión predispone a tener lesiones infecciosas, estéticas, precancerosas, neoplasias, tienen múltiples tipos de lesiones y todo este es el diagnóstico diferencial que debemos abordar en un paciente de estos. En una revista que encontramos hacen unas recomendaciones de qué debería preguntarle a alguien, a un paciente que llega con lesiones en piel desde el primer abordaje en urgencias, y dicen allí que debería preguntarle si existieron problemas antes iguales a este y si tuvo problemas dermatológicos antes del trasplante, que se le debería preguntar si la paciente es sensible a la luz o a los cambios climáticos o a alguno de estos, si se expone a la luz solar de forma profesional o no profesional, como lo preguntaron ahora, si está en contacto con animales. Es bueno evaluar en este paciente, preguntar previamente al primer trasplante, usualmente viene estudiado, preguntar o evaluar o ver la historia del pre y post trasplante, si tiene serologías para herpes simplex tipo 1, tipo 2, herpes 8, hepatitis C y sífilis, que sean positivas o negativas, no pedirlas en urgencias. Tal vez lo que siempre pasa, con dermato lo hemos criticado mucho, es que se piden todas las serologías en urgencias, y el rendimiento diagnóstico de una serología en un paciente con prednisolona, micofenolato y tacrolimus es muy malo, tiene muchos falsos negativos, y además se nos demora 2 o 3 días el diagnóstico. Entonces las serologías, los dermatólogos lo saben mejor que yo, las serologías no solo no ayudan, sino que demoran el diagnóstico y no ayudan a dar una certeza, y esperan 2 o 3 días un diagnóstico que no se lo va a pintar la serología. Entonces sí se deben preguntar si estaban o no positivas antes, ver cuál es el grado de inmunosupresión. Esta paciente tiene 15 miligramos de prednisolona, tacrolimus y 2 gramos de micofenolato, y evaluar cuál es la duración que ha tenido el trasplante hepático, como lo vimos, para evaluar los tiempos, qué tan cercanos al trasplante y qué riesgo de infecciones tiene. Este paciente está más de 6 meses, tiene 1 año y 2 meses y no ha tenido rechazos, como una guía que le dicen a uno lo que usted debería preguntar en urgencias. Además de eso, se puede evaluar que los pacientes con trasplante hepático a largo plazo es a los que se les puede bajar más la inmunosupresión, se les puede bajar el tacrolimus y luego dejarlos con dosis más bajitas de inmunosupresores. También encontrar que los pacientes tienen en mayor o menor medida menos complicaciones, los de hígado, menos complicaciones de tener lesiones en piel. Estas lesiones pueden ser lesiones de novo, complicaciones de unas que ya tenían o empeoramiento de algo que ha desaparecido antes del trasplante y vuelve a aparecer. Por ejemplo, los pacientes que tienen neoplasias antes del trasplante, es muy probable que lleguen a tener una neoplasia post-trasplante y le aumenta el riesgo de presentarlo. Hay algunos estudios, me parece importante en el cual ellos ven las lesiones en piel en pacientes receptores de adultos de trasplante de hígado, 100 pacientes consecutivos en el cual ellos encuentran que las lesiones aparecen desde el 0.7 años hasta los 16 años, o sea, cualquier momento pueden llegar a aparecer. Los regímenes de inmunosupresor pueden ser cualquiera, la mayoría están en régimen dual con ciclosporina y tacrolimus, otros están en régimen triple con ciclosporina o régimen triple basado en tacrolimus. Es muy importante establecer qué toma el paciente. Así como en VIH uno pregunta, no es colocar antecedente farmacológico, toma antirretrovirales, es ver cuál es el esquema antirretroviral que ese paciente está tomando. De todo esto, ve lo importante, ellos encontraron que el 20% de las pacientes con lesiones infecciosas, el 20% son lesiones fúngicas superficiales. Tienen tiñas pedis, unguión, pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica. El 2% tienen enfermedad fúngica profunda, de estas histoplasmosis candidiasis. El 5% tienen infecciones bacterianas, de estas el 4% tienen foliculitis y el 1% eritrasma. El 2% infecciones virales, de las cuales pueden tener herpes zóster o molusco contagioso. Y otro grupo de pacientes tienen lesiones malignas o premalignas, que pueden ser 4% malignas y 24% lesiones premalignas. O sea, es bastante complejo y alguien me diría, no, pues puede tener hongos, bacterias, parásitos y virus. Entonces cualquiera de esas puede ser en un grado mayor o menor. Con todo esto, entonces, ¿qué pasó en urgencias? Llaman a medicina interna y se le inicia ciclovir endovenoso. Cuando le inician a ciclovir endovenoso a la dosis adecuada, las lesiones permanecen igual en 2 días. Entonces uno hace como una prueba terapéutica, lo cual pues no está mal, pero al cabo de 2 días las lesiones están igual.
Aparece además lesiones en rostro que no tenía, en el flanco derecho, acuérdense que eran muy limitadas, ahora aparecen en la cara, aparecen en el flanco derecho del abdomen, eleva transaminasas la paciente. Aquí, medicina interna decide colocar anfotericina B liposomal, 150 miligramos al día, una paciente de 50 kilos, le colocan 3 miligramos por kilo de anfotericina B liposomal en infusión continua. Con esto, ¿qué sucede? Que la paciente llama a la infectología, aquí llegamos nosotros, y eleva transaminasas, o sea, la infectología allí autoriza el inicio de anfotericina a medianoche, al otro día eleva transaminasas, hepatología pide una biopsia hepática, la biopsia hepática muestra mínima inflamación portal y lobulillar sin evidencia de rechazo agudo celular. 5 días después la paciente, 5 días en el transcurso de todo esto, hace leucopenia persistente, llega a tener 200 neutrófilos, llamamos a hematología, entonces hematología es una médula ósea y se descarta enfermedad oncohematológica o infiltración. O sea, ya está aquí infectología, ya está dermatología, ya está hepatología, hematología, entonces se atomizó el paciente como pasa muchas veces, lo cual a veces uno ve como enseñanza, el internista debe ser el hospitalista que dirige todo esto, no el atomista. No es el atomista en el cual el internista dice, para una diarrea llamo el gastro y llamo el infectólogo, para una neumonía entonces llamo el neumólogo, llamo el internista y llamo el infectólogo. Y así entonces termina atomizando. O sea, la labor del internista no es atomizar un paciente, sino tener un concepto integral porque es el que maneja al paciente, es el que más debe saber. Es el que dice, ¿quién me sirve? Pero yo soy el que toma las decisiones. Esa es la labor de un internista, no saber a quién debe llamar. No solamente eso. Con todo eso, entonces, infectología dice, bueno, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Entonces, ¿cuál de estos quisieran ustedes pedir? Una carga viral para citomegalovirus, un galactomanano, una PCR para varicela, antígeno urinario para histoplasma, PCR para micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, o todas las anteriores. Entonces, ¿quién le pediría la carga viral para citomegalovirus? Toca con mano porque aquí no hay señalador. Entonces, ¿alguien le pediría una carga viral para citomegalovirus? Antiviral. Entonces, tiene profilaxis, lo cual baja la probabilidad de tener un citomegalo, pero hay casos que al año sin resistencia, citomegalovirus resistentes a la ciclovir y puede llegar a ser. Galactomanano, ¿están de acuerdo? ¿Alguien no? ¿Alguien sí? Entonces, una de las posibilidades que tenga una enfermedad fúngica, pues el rendimiento del galactomanano en los trasplantados es malo, el valor predictivo positivo es mejor, pero hay altísimos falsos negativos. Entonces, un galactomanano negativo no descarta la enfermedad, pero un galactomanano positivo puede ayudar en el enfoque diagnóstico. La PCR para varicela y el antígeno para histoplasma más los estudios para tuberculosis. Pues allá se pidieron todas. Entonces le pedimos todos los estudios. Entonces aquí hay plata de todo. Le hicieron biopsia. Entonces llega dermatología, que no es una urgencia, estoy de acuerdo, no es una urgencia, llega dermatología y le hace la biopsia. En esa biopsia, dermatología, la residente dermato nos llama a ver qué le queremos hacer a la biopsia de piel. ¿Qué le quieren pedir a la biopsia de piel? Lo primero que le dijimos, que es lo más importante, y si hay alguien aquí que tome biopsias porque sea dermatólogo, cirujano o la va a hacer o como sea, lo que nunca en la vida se le puede olvidar, es que tiene que tomar 2 bloques diferentes. Un bloque que lo meta en formol y otro bloque que lo mete en solución salino-lactato. Eso es lo más importante que tienen que hacer, lo cual no pasa en el 95% de los casos, porque todo el mundo toma un buen pedazo y lo manda en formol. En ese caso, la residente dermato dijo, yo voy a tomar 2 muestras diferentes, mando una en tal, ¿y qué quieren que le pidamos? Entonces le pedimos todo esto. Lo que ya hemos pedido más esto. Le pedimos biología molecular en piel, le pedimos herpes simplex tipo 1 y tipo 2 en la muestra de piel, fue no detectado. Le pedimos una PCR para citomegalovirus en plasma, no detectable. Una PCR para varicela en sangre y en la biopsia de piel, que es no detectable. Una carga viral para citomegalovirus, no detectable. Un galactomanano, que es negativo. Una PCR para varicela zoster, no detectable. Y antígeno urinario para histoplasma, que es negativo. Entonces, pues bien, porque tenemos una cantidad de pruebas moleculares que a todos nos gusta hacer, inclusive antígeno urinario, PCRs para todo, pero no hay nada positivo. Ahí, entonces, ¿ustedes qué hacen? Ahora, ¿qué van a hacer? Ya les dieron gusto, ya tomaron la biopsia de piel, la de hígado, ya le han biopsiado todo, le biopsiaron el hígado, le biopsiaron la médula ósea, le biopsió la piel, la dermatóloga llamó a decir qué le pido de querida, le pidieron de todo y todo sale negativo. Entonces, ¿usted qué hace en este momento? No hace nada, le pone ketoconazol, alguien dijo que le pone ketoconazol, le pone anfotericina B, o continúa anfotericina B, o le aumenta la dosis de la anfotericina B, continúa la ciclovir,
le inicia manejo empírico para tuberculosis, le pone itraconazol, suspende el tacrolimus. ¿Cuál haría alguno de ustedes? ¿Qué se le ocurriría? No importa porque además no hay respuestas correctas, cualquiera puede servir, así que no tengan problema en lo que piensen. Manejo empírico anti-TB, igual tampoco salió el resultado del anti-TB en los estudios que usted mostró. Eso es un punto importante, hasta ahí no ha salido nada para tuberculosis. Entonces ella dice, pues la sospecha es esa, yo le pongo anti-TBC empírico. Listo, bien. ¿Alguien le pone algo más? ¿Alguien piensa algo diferente? Ese es un punto muy importante. Entonces, el doctor Zambrano dice que él le suspende el tacrolimus porque una de las probabilidades es que le esté generando toxicidad. ¿Todos están de acuerdo o alguien está en desacuerdo o le da igual? Aunque los niveles de tacrolimus, las lesiones, esas lesiones no son dependiendo tanto de la dosis, ¿no? Son más idiosincráticas, o sea que no, los niveles sirven, claro, si le salen 20 en los niveles, claramente están tóxicos, pero el tema de que le salgan 2 o 3 no le quita de plano que no sea el tacrolimus. ¿Alguien opina igual o diferente? Ese es un punto muy importante. ¿Qué opinan de quitarle la inmunosupresión a este paciente? Quitarle el tacrolimus. Bueno, a todos les gusta, a muchos les gusta, a los emergenciólogos también les gusta, a los hepatólogos les encanta. Lo que se ha demostrado es que si a este paciente usted le quita los inmunosupresores, la mejoría no es rápida porque el efecto en el sistema inmune es muy lento y se demora mucho en arrancar, así que a menos que usted esté considerando que lo que le genera la lesión es el tacrolimus como tal y por eso se la quita, lo cual sería válido, el hecho de suspender inmunosupresión en urgencias en el enfoque de un paciente trasplantado no debe ser hecho, no es adecuado, porque el paciente no mejora, porque su sistema inmune no se revive en 3 horas, pero usted lo mete en un riesgo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al quitarle los inmunosupresores. Entonces lo que se ha encontrado es que a menos que tenga una condición crítica y que vaya para la UCI, usted no le mueve los inmunosupresores, porque si le mueve los inmunosupresores, entonces no lo mejora, pero lo mete en un iris y entonces ya usted se metió en 2 enfermedades, en la que tenía y en un iris por él le quitar los inmunosupresores, porque un sistema inmune que estaba amarrado, usted lo soltó y ahora le hizo el iris. Entonces eso es un riesgo grande. Cuando uno de entrada quiere que quitar los inmunosupresores es lo más fácil, no es tan sencillo hacerlo. Lo que hicimos aquí fue que no hicimos nada, le dejamos todo igual. Nos dio susto subirle la dosis de anfotericina B, que era lo primero que pensábamos hacer, pensando en que fuera un hongo que con 3 miligramos por kilo no le sirviera y nos tocara subir a 5 miligramos por kilo, pero nos dio susto, entonces lo dejamos igual. Listo. Esto sale en la biopsia. La biopsia sale dermatitis nodular con linfocitos e histiocitos que alcanza el panículo adiposo, o sea, tiene paniculitis como ya lo habíamos encontrado. Los histiocitos son de citoplasma amplio y presentan ocasionales formas sugestivas de levaduras, las cuales son Paz positivas. En la coloración especial de Gomory no son observadas, el ZN es negativo para bacilos ácido alcohol resistentes. Los hallazgos morfológicos plantean dermatosis nodular superficial y profunda con extensión de tejido adiposo y ausencia de compromiso epidérmico. Ahora, ¿qué es? Entonces, estas son las posibilidades. Alguien dice, no, yo creo que sigue siendo tuberculosis, pero son atípicas. Entonces, infección por micobacterias típicas. Y después vienen 4 enfermedades por levaduras, porque es que lo que ustedes tienen en la biopsia es levaduras. Y hay muchas levaduras. Entonces, las otras 4 opciones son levaduras. ¿Cuáles levaduras? Que sea candidiasis diseminada. La cándida puede estar como una levadura. Que sea una histoplasmosis diseminada. También puede tener microconidias, levaduras especiales. Que sea una criptococosis cutánea. También son levaduras. O que sea una paracoccidioidomicosis diseminada. También son levaduras. O sea, las 4 son levaduras. Así que con ese hallazgo histopatológico, ¿cuál creen ustedes que sea de esas 4? Bueno, ya, digamos que yo ya les quité la quinta, la micobacteria. ¿Cómo hacen para saber cuál de esas 4 son? Le dijeron levaduras, pero es que hay muchas levaduras. Cándida, histoplasma, criptococo, paracoccidioides y muchas más. ¿Cómo harían el diagnóstico ahí diferencial? ¿Lo que creerían? ¿Cómo? Por el Gomory. El Gomory en esta fue negativo. Gomory negativo. Entonces la pregunta puntual es, ¿cómo hace usted un diagnóstico diferencial micológico basado en una lámina histopatológica? ¿Le pedí una platametanamina? Sí, pero salió negativa. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por cuál se arriesgan?
Proceso de conflicto de intereses. No. LH normal. La pregunta es, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial micológico en una lámina de histopatología? Pues hay que tener en cuenta es obviamente el tipo de lámina o pues a la cual dio positividad, ¿sí? Creo pues hay diferentes morfologías que pueden orientar en el contexto de las micosis y también lo que les comento, el tipo de lámina o el tipo de coloración que va a ser positiva en cada una de ellas, ¿sí? Entonces pues el PAS positivo pues podría orientarnos hacia la presencia de un histoplasma. Eso. O sea, él dice que el PAS positivo va hacia histoplasma. Entonces yo le pregunto, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí dice, este es un artículo del 2016, en el cual le dice cómo hacer ese diagnóstico diferencial. Es importante ver las distinciones, pero más allá de eso, la recomendación a todos los que son, todos los que trabajemos en microbiología, en enfermería, en medicina, en urgencias, lo que quieran, que sea residente, el de dermato, el de medicina interna, el de infecto, lo siguiente que usted hace con esto es bajarse al laboratorio, charlarse al patólogo y sentarse en el microscopio a ver la lámina, a ver qué le encuentra. Y entonces usted le cuenta la historia a él de lo que tiene el paciente, le llevan chocolatina a la residente de patología y se sientan a ver las levaduras. Y entonces con eso usted pregunta cómo son las levaduras. Entonces yo ahí le cuento a usted que las levaduras que se veían eran unas levaduras pequeñas, menores de 4 micras, intracelulares, agrupadas dentro de un macrófago. Con eso, ¿cuál es el diagnóstico? Un histoplasma, dicen. Además de eso, usted ve aquí el tamaño. Vea las posibilidades que usted puede tener. Histoplasma, blastocitis dermatitis, cándida, leishmania. Leishmania puede ser también fácilmente. Que sea neumocistis, toxoplasma, tripanosoma. Cualquiera de esos dan levaduras en la histopatología. Usted ve el tamaño. Y con el tamaño puede encontrar que el criptococcus tendría que ser mucho más grande. Cándida tendría que ser mucho más grande. Ve la forma que tenga. Si es ovoide, globosa, ve las gemaciones que puede llegar a tener, ve el grosor de la pared, ve las tinciones como lo estaban comentando ahora, le hace un gómor y una plata metenamina, ve el PAS. Entonces, vean, acuérdense que Yesid nos contó que si era PAS positivo era histoplasma, pero entonces para sorpresa nuestra, vemos que hay muchas más que son PAS positivas. Entonces vea que además el blastocitis también es PAS positivo, las cándidas también son PAS positivo, el Cryptococcus neoformans también es PAS positivo, el Pneumocystis jirovecii también es PAS positivo. Le hace una plata metenamina como dijeron aquí, lo cual es muy bueno, porque aquí con la plata metenamina, si es negativa, puede empezar a sacar o a meter algunas. O le hace estudios de mucina, o sea, hay varias formas de jugar con todo esto. Pero eso solo se aprende cuando usted va y se sienta a ver las láminas. Entonces con todo esto, pues parecía que esto era histoplasma, ya vimos las levaduras, eran pequeñas, agrupadas, intracitoplasmáticas, metidas dentro de un macrófago, creemos que eran histoplasma, gracias, y esto lo tengo que decir, gracias a que la residente de dermatología se le ocurrió tomar la muestra en un frasco con lactato de Ringer, gracias a ella, no al infectólogo, porque nosotros fuimos, o sea, pues eso es bola a bola, uno va y ve esto, y después ve esto, y entonces ¿qué es? En una garza buró. Entonces son unas colonias levantadas, en la cual el único problema que tuvimos aquí para acabar el caso fue que el residente le pareció muy bonito y destapó el agar, entonces nos contaminó un poco todo el laboratorio, porque entonces esto era un histoplasma, en el cual es un material de riesgo biológico que se debe tratar con precaución, en teoría es una potencial arma letal biológica, por lo tanto debe ser utilizada y manejada en laboratorios con nivel de bioseguridad 2 o 3, y pues uno no debe o no puede, por más bonito que le parezca, ir a meter la nariz y abrir el agar, porque entonces ya después va a haber una cantidad de casos de histoplasmosis aguda y demás. Pues fue un caso muy bonito porque al final terminó siendo un histoplasma que tuvimos en el cultivo. El diagnóstico confirmatorio es el cultivo que no se hubiera podido tener si no se toma la biopsia en lactato. Entonces ese es uno de los mensajes más importantes. Otro mensaje, bájense al laboratorio, hablen con la patóloga, hablen con la microbióloga, comenten las cosas, discutan qué más se le puede pedir. Ella le puede orientar, pero si usted le cuenta la historia, si no, no se puede, porque uno no puede adivinar lo que el otro quiere. Además de eso, el otro punto es, por más que tengamos pruebas moleculares y estemos en este hospital en el cual yo trabajo, en el cual tenemos muchas PCRs, en el cual hay mucha biología molecular, en el cual hay muchos antígenos urinarios, dense cuenta que el diagnóstico lo hizo fue el patólogo, lo hizo fue las tinciones normalitas, lo hizo la plata, lo hizo el PAS,
lo hizo el GRIDE, o sea, son las tinciones que se hacen, y lo hizo el cultivo. Por más pruebas moleculares que tengamos, el diagnóstico histopatológico es muy importante y aún existe la histopatología. Todas las PCRs fueron negativas, todos los estudios moleculares fueron negativos, pero el patólogo fue el que hizo el diagnóstico como en los años 80, 90, cuando todos pasábamos por allá. Con todo esto, el paciente le dejamos anfotericina B liposomal, mejoró a los 14 días, se fue con itraconazol y la paciente está feliz en la casa. Con itraconazol le quitaron las lesiones. Ahora solo tenemos dos problemas. Un problema es que no tenemos ni idea cuándo le vamos a quitar el itraconazol, porque ese paciente seguirá inmunosuprimido por toda la vida. Entonces no sé cuál será el mejor momento para quitárselo. Y la segunda es que con el ITRA ahora hace interacción con todos los inmunosupresores, entonces toca hacerle niveles cada rato, porque se le van a soltar los niveles de tacro, de sirolimus, de lo que ustedes quieran, porque el ITRA hace interacción con todos los inmunosupresores y con todo lo que tenga. Además que toca darle ITRA en suspensión, porque si le damos las pastillas, pues así como se las damos las de FECA, porque la biodisponibilidad de la pastilla de ITRA es mucho más bajita que la del jarabe. Entonces todo esto es un complique para darlo. ¿Qué problemas hemos tenido con ella? Que el seguro no le da los jarabes suficientes de itraconazol porque estamos en Colombia. Ella necesita 7 frascos al mes y le da 5, porque le dicen ¿para qué tantos? Entonces ella siempre queda una semana sin itra, porque pues eso a veces pasa, porque pues sabemos en qué país estamos. Entonces ese es un caso de los cuales yo les voy a hacer una revisión en 30 o 40 minutos, de la cual ustedes ya saben del histoplasma. El histoplasma es una enfermedad muy importante de la cual tenemos que de una u otra forma sentirnos orgullosos, porque es mucho lo que ha aportado esta zona del mundo al conocimiento de todo el planeta. Cuando uno lleva estos casos a algunas otras zonas, inclusive dentro de Latinoamérica, la gente se sorprende porque ellos no ven histoplasma. Muchas veces nos desgastamos hablando de una cantidad de cosas que no hay en este país. Ahorita yo venía de una exposición de encefalitis en la cual alguien hablaba del virus del Nipah y del West Nile, y hablaba de la encefalitis japonesa, y hablaba de una cantidad de cosas que es muy bonito, pero ¿por qué no habla de lo que hay aquí? ¿Por qué no hablamos de lo que hay en este país? Porque todo el mundo quiere aprenderse la enfermedad que no hay en el país, pero no hablamos de lo que sí hay. Aquí lo que sí hay es histoplasmosis. Como vamos a ver en un mapa aquí adelante, vean cómo es la prevalencia y la epidemiología de la histoplasmosis. Entre más oscurito, aquí es entre más violeta, es donde más casos hay. Vean dónde están los más violetas de todo el planeta. Vean todo eso cómo está y vean lo más violeta del planeta. O sea, lo más violeta está aquí, la Guyana Francesa, Brasil, Venezuela a pesar de todo, Colombia, Panamá. O sea, estas son las zonas donde hay histoplasma. O sea, somos nosotros los que vemos histoplasma y somos nosotros los que le enseñamos al mundo de histoplasma. Pero como nos creemos menos y creemos que todo tenemos que traer de allá para acá, entonces creemos que ahora el capítulo de histoplasma nos lo escriben ellos. Como curiosamente el capítulo de malaria lo escribe quien nunca ve la malaria. Entonces, curiosamente el capítulo de histoplasma lo escriben por aquí. Pero es que los que más ven histoplasma están por aquí. Y esas son las cosas que tal vez tenemos que aprovechar para mostrar más en el caso de nosotros. Y especialmente, porque si ustedes recuerdan, Samuel Darling fue un anatomopatólogo que en 1903-1905, en lo que era Panamá, que ya era Panamá, porque eso fue después de la separación de Panamá, entonces cuando están construyendo el canal de Panamá, resulta que una cantidad de personas que están construyendo eso se enferman y muchos otros se mueren. Mandan muchos médicos de Estados Unidos, dentro de eso el doctor Darling, y él dice, vamos a tomar muestras y me devuelvo a Estados Unidos a estudiarlas. Inicialmente pensó que era un parásito y lo llamaban leishmania, pensaron que era leishmania por la zona en la cual estaba. Pero posteriormente encontró que era parecido, pero no era eso, y lo llamó histoplasma capsulatum. Lo llamaba histoplasma porque lo encontraba en las muestras de tejido dentro de las células y tenía una cápsula, por eso se llamó histoplasma capsulatum. Y de esta forma se encontró en lo que una vez fue Colombia, que 2 años después ya era Panamá, pero aquí nomás es donde se descubrió primera vez el histoplasma. Así que eso sí hay que saberlo, lo que se produce aquí, lo que hacemos nosotros. Después hay una cantidad de acontecimientos y vemos cómo la infectología, la micosis en los inmunocomprometidos, se sabe mucho es en VIH, así que voy a tomar mucha referencia en VIH y al final muestro lo poquito que hay en trasplantados. En VIH hay muchas micosis epidémicas, está la neumocistis, está la histoplasmosis, peniciliosis y cada una de ellas puede estar en algún sitio más o menos en el planeta. Vemos cómo en esos estudios, veremos ya un estudio que hay aquí local, vemos cómo de aquellos pacientes con patógenos fúngicos, con hongos, los que más tienen en pacientes con VIH, el 50% es criptococo, el 33% cándida, el 9% histoplasma y el 4 o 5% aspergillus. Dentro de estas 33% de cándida, la mitad son cándida albicans y la mitad cándidas no albicans. Entonces lo mismo, no hay que decir, es una cándida no albicans, hay muchas cándidas no albicans. Entonces hay cándidas glabrata, parapsilosis, tropicalis, uliniensis, cruzei, lusitaniae.
hay muchísimas. Ahora hay una que está de moda, que es auris, que no es el estafilococo, como dijo ayer un residente. Digo, está mal escrito, y le no, es una C, no es una S. Hay una Candida auris que está de moda en todo el planeta, también comenzó en nuestra zona. Curiosamente los casos empezaron en Japón, los segundos y terceros casos comenzaron en Latinoamérica, y ahora los norteamericanos nos enseñan de Candida auris. Y ahora el que habla en el Congreso es él, cuando la que publicó el segundo caso fue de Medellín, curiosamente. Así pasa. Vemos muchos casos aquí de histoplasmosis y vemos datos locales. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia hay un estudio importante, es el más importante publicado de forma local, 16 años, en el cual se evaluó todo el seguimiento nacional de histoplasmosis y se encontró, aunque creo que hay un sesgo de selección por el sitio en el cual se diagnostican los pacientes, que el 59% de los casos se diagnosticaron en Antioquia, el 15% en el Valle, el 12% en Cundinamarca, aunque creo que hay un sesgo de selección por el sitio en el cual se remiten los pacientes y debe ser más que muchos casos de histoplasmosis se mandan a Medellín y se mandan a Antioquia, que es donde más experiencia tienen y tienen los laboratorios para hacerle todos los estudios. Pero sí vemos como el incremento en el número de diagnósticos de histoplasma en el paciente ha aumentado en 20 años, vean cómo exponencialmente aumenta, y esto no es solamente por VIH, es porque ya sabemos más que existe, la sabemos buscar, se piensa más en esta enfermedad y ya encontramos que para este año encontramos 4 veces más los casos que teníamos en el 87. Vemos que esto es un hongo de los que llamamos dimórficos, que son diferentes a los pleomórficos y son diferentes a los polimórficos. Esto es un hongo dimórfico en el cual tiene las dos formas en diferentes momentos a diferente temperatura, levaduras y mohos con unas formas infectantes porque pueden adoptar las dos formas en diferentes momentos de acuerdo a la temperatura. Hay unas características de crecimiento. En agar saburo puede tener micro o macroconidias. Como les decía, es importante establecer el tamaño de las micras, son menos de 4 micras, es muy diferente a Candida y es muy diferente a Cryptococo. Algunas características que uno le enseñan es que hay que preguntar por qué ha hecho el paciente. Hay otro caso, que no lo trajimos por aras del tiempo, pero es que en 2 meses en el hospital tuvimos 3 histoplasmosis, y la otra que tuvimos fue diseminada en un paciente que se nos murió, trasplantado también, y el tercer caso fue un muchacho que él trabajaba en una mina de oro, de carbón, no, creo que era una mina de oro, porque era en el norte de Antioquia, era la mina de él, entonces yo trabajo en mi mina, yo duermo en mi mina, entonces él dormía en la mina que él tenía, y entonces nos contó eso, y tenía la histoplasmosis aguda, porque pues en aras de buscar oro, él dormía 2 y 3 días dentro de la mina, porque eso pasa en este país, y vea cómo la parte socioeconómica, cultural que vivimos hay que aplicarla a la medicina y a la infectología. Eso es lo interesante de la infectología. Con toda la minería ilegal que hay, con todo el terrorismo que hay alrededor, mucha gente se está desplazando a trabajar en minería ilegal y la gente, uno no sabe, pero si le cuentan, la gente duerme en las minas, porque es que salir de la mina e ir a dormir a la casa, le cobran el arriendo de la casa, pero además tiene que después desplazarse hasta la mina. Entonces la gente hace cambuches dentro de las minas. Y esta gente tiene histoplasmosis aguda. Muchos se mueren, muchos no tienen nada, pero esto hay que preguntarlo, porque en este país estamos. En edificios abandonados, corrales de aves, tuvimos otro paciente que le gustaba hacer obras de caridad en una misión carismática de algo así, y entonces se iba a unas rancherías y le daban la mejor casa es la que tenía el ático, entonces por encima de eso, en el cuarto de arriba guardaban el maíz para que no se dañara, y ahí vivían los murciélagos. Entonces todo el guano del murciélago caía del techo, y él dormía ahí porque era la mejor habitación para el señor que trabajaba en su misión carismática. También tuvo histoplasmosis. Sabemos mucho histoplasma en muchos escenarios y hay que preguntarle a la gente, ¿usted qué hace? Hay que preguntarle bien, no, yo soy minero, pero es que el minero ¿cuál es? ¿El minero es el que va y le echa la pica? ¿O es el dueño de la mina? ¿O es el administrador de la mina? ¿O es el que vende la esmeralda en la 13 con séptima? O sea, ¿qué es el minero? No, es que yo hago misión carismática, pero ¿qué hace? No, yo voy a las comunidades pobres de las rancherías en no sé dónde. ¿Está allá en dónde? Entonces el tipo iba a Uribia y en Uribia se quedaba en una casa que quedaba como a 1 hora del centro y se quedaba en esas zonas. Pero nadie le ha preguntado y alguien le dijo, ¿y usted conoce los murciélagos? Y yo, claro, yo duermo con ellos. No es que esos viven arriba en el segundo piso donde yo siempre me quedo. Entonces, pero nadie le ha preguntado a ese paciente eso y él no lo va a decir. Estos pacientes tienen muchos factores de riesgo, que tengan un conteo de CD4 bajo, que usen inmunosupresores, corticoides u otros, neoplasias hematológicas, trasplante de cualquier tipo, tanto órgano sólido como trasplante hematológico. Los trasplantes no son iguales todos, hay que diferenciar los de órgano sólido y los hematológicos, y entre los hematológicos hay otra subdivisión de trasplantes. Hay otros factores de riesgo, que tenga enfermedad VIH-Sida, que tenga cualquier grado de inmunosupresión, como ya lo comentamos previamente, que tenga algunos factores ambientales, pero dense cuenta que no es el más grande ni el más importante, y vean que el 10% nunca se le encuentra un factor de riesgo.
También vean cómo en Colombia, este es el estudio publicado del grupo de Medellín, en el cual en los pacientes, aquí vemos la gran cantidad de casos son hombres, los de la barra negra, entre 20 y 50 años, la gran cantidad de los casos. Y también vemos que aquí en los pacientes que no tienen VIH-Sida es un poco más heterogénea la distribución, tal vez porque aquí se lleva mucho la misma distribución del VIH y por esa razón se infla este resultado a este lado. Dentro del espectro de la enfermedad, vamos a ver la clínica de aquí para adelante, va a ser un grupo grande, casi hasta el final de la clínica, y cómo es la clasificación de la histoplasmosis. Vemos cómo hay muchos grupos de enfermedad, el espectro es grandísimo, desde una infección aguda asintomática, que es el que no siente nunca nada, una gripa y le pasó, una histoplasmosis pulmonar aguda por una exposición grande, una histoplasmosis pulmonar crónica, una histoplasmosis diseminada. Dentro de estos casos de la enfermedad crónica pueden tener compromiso en el pericardio, fibrosis mediastinal, mediastinitis granulomatosa o compromiso en el sistema nervioso central. Todo esto puede ser el espectro de la enfermedad y la gran duda en histoplasmosis es cómo clasificarla. No hay una sola clasificación, hay varias que no tienen al respecto. La primera de ellas es la histoplasmosis pulmonar aguda. En algunos casos es una infección asintomática, en otros casos tiene síntomas leves. Y estos son los síntomas del paciente que vimos esa vez de la mina. Fiebre, malestar general, debilidad, dolor de cabeza, tos seca, dolor pleurítico. O sea, esto es cualquier gripa mal cuidada, digamos nomás, de lo que no tiene. Puede tener compromiso reumatológico, algunos también compromiso dermatológico. Dentro del compromiso reumatológico puede tener mialgias, artralgias, artritis simétrica poliarticular y otras lesiones dermatológicas como el eritema nodoso o el eritema multiforme. Dentro de estas, usualmente el compromiso pulmonar es leve, lo que hay más compromiso de síntomas respiratorios altos, junto a alteraciones reumatológicas y dermatológicas. Además de esto, también puede haber una enfermedad severa, que es más en pacientes inmunocomprometidos, que se exponen a una gran cantidad y una exposición muy grande de histoplasma. Comienza un momento para otro con fiebre, escalofrío, disnea, tos seca, dolor pleurítico, rápidamente progresan, ya tiene compromiso a nivel pulmonar, al examen físico puede tener crépitos y puede terminar en un SRA. Lo mismo, también tuvimos otro caso con otro grupo de residentes en la fundación, también trasplantado, que terminó en una histoplasmosis pulmonar muy grave, ventilado y demás, y pues salió adelante. También puede ser así. El mismo espectro de la enfermedad, dentro del mismo compromiso, puede tener otro mismo espectro de la enfermedad. Hay muchos compromisos radiológicos. Aquí hay adelante una diapositiva que me gusta más, esta, porque este es el estudio colombiano en el cual muestra qué muestran las radiografías y las imágenes de los pacientes con histoplasmosis aguda, pulmonar, en Colombia. Se dan cuenta ustedes que depende mucho el factor de riesgo, si es VIH-Sida, si es otra alteración de inmunosupresión, si es una exposición ocupacional. Pero además tengan en cuenta que entre el 23 y el 33% de los pacientes tienen placa de tórax normal. Van varias cosas. Lo primero es que la placa de tórax en un paciente inmunocomprometido no tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. Lo segundo es que incluso a pesar de eso muchos pueden tener pocos hallazgos en el pulmón. Pero los que sí tengan hallazgos en el pulmón, lo más común es que tengan infiltrados. El 73% de los pacientes con VIH con histoplasmosis tendrán infiltrados, pero infiltrados intersticiales que los da cualquier cosa porque es muy inespecífico, y con los otros factores de riesgo baja un poco. También tengan en cuenta cómo los nódulos que se lo enseñan a uno cuando uno lee el libro de micología, dice que el nódulo es muy importante, pero el nódulo es importante en exposición ocupacional, en histoplasmosis aguda con un gran inóculo y en pacientes inmunosuprimidos no VIH. Vea, el 40-46% lo pueden llegar a tener, pero los pacientes con infección por VIH-Sida, solo el 5% tienen nódulo, porque tengan en cuenta que para uno montar un nódulo, un mínimo de respuesta inflamatoria debe tener, y con 50 CD4, pues no se defiende, pero ni un capó, si no se defiende de nada. Además puede tener cavitaciones, fibrosis, masas, calcificaciones, pueden tener muchas alteraciones como estas. En los pacientes con el otro espectro de la enfermedad, que es la histoplasmosis diseminada, entonces usualmente son pacientes inmunocomprometidos, en el cual tiene síntomas generales, vea que todos son síntomas generales y ahora veremos una diapositiva en la que se evalúa en el estudio colombiano qué refieren los pacientes cuando llegan a urgencias. En el examen físico hay una gran cantidad de cosas, hepatosplenomegalia, linfadenopatías, petequias, lesiones ulcerosas en las mucosas, úlceras en piel y nódulos, úlceras en mucosas. La experiencia nuestra grande con los residentes de la fundación es cuando rotan en el Hospital Simón Bolívar, que hay un grupo muy grande de pacientes con VIH, que lastimosamente para ellos y para nosotros
se comportan casi como en el África, casi como hace unos 20 años, con 20 CD4, con todas las infecciones oportunistas, y vamos a ver un par de fotos tomadas de pacientes del Simón Bolívar. Tiene una cantidad de paraclínicos alterados, pero vea que todo es muy inespecífico. Fosfatasa-alcalina alta, puede tener pancitopenia, LDH alta, como lo preguntaban ahora, hipercalcemia. En los pacientes que vemos en el Simón Bolívar con VIH, casi que lesiones en piel y pancitopenia con un conteo bajo de CD4, empíricamente muchas veces les comenzábamos anfotericina B y se mejoraban, porque es que la probabilidad de que nos hicieran un antígeno urinario para histoplasma en ese hospital era muy difícil. Entonces nos tocaba arrancar algo empírico y es lo que siempre hacíamos. Con placas de tórax, que pueden estar la mayoría normales, o algunos con infiltrado retículo nodular. Algunos pacientes progresan, es una infección severa, con hipotensión, coagulación intravascular diseminada, falla renal, falla respiratoria, disfunción multiorgánica, eso especialmente en pacientes cada vez más inmunocomprometidos, pero puede atacar todos los sitios, tracto gastrointestinal, como ustedes lo ven aquí, también puede atacar glándulas suprarrenales, a veces lo llaman incidentalomas, o además cuando alguien toma una resonancia y le encuentra masas en las glándulas suprarrenales, que en nuestro país los primeros diagnósticos son tuberculosis o histoplasmosis. Entonces vemos que son pacientes con o sin síntomas, usualmente hacen síntomas más de la enfermedad de Addison que otra cosa. O sea, los síntomas los da es la enfermedad como tal de endocrino que están haciendo. Y los paraclínicos, como es de esperar, tienen hipercalemia, hiponatremia y algunos tienen eosinofilia. Es bastante difícil hacer el diagnóstico porque toca ir a biopsiar la glándula suprarrenal, que no hay muchas personas expertas en hacerlo. Hay grupos con una gran experiencia, pero no cualquiera puede entrar a tomar una suprarrenal de estas. Y lo que se ve en el TAC es una destrucción usualmente bilateral central de ambas glándulas suprarrenales. Además de eso, uno ve lesiones en mucosas, puede ser a cualquier nivel, en encías, en mucosa oral, laringe, faringe, úlceras profundas, superficiales, verrugas. Entonces, dense cuenta cómo el espectro es tan grande. Cualquier sitio se puede afectar, cualquier tipo de lesión puede llegar a tener. Algunas de estas lesiones cuando están en piel, como el caso de nosotros tenemos muestra que está diseminada, y alguien me puede preguntar aquí, ¿y por qué si usted cree que está diseminada, el antígeno urinario para histoplasma fue negativo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien cree saber, o alguien quisiera opinar, por qué nos dio un antígeno urinario para histoplasma negativo con una enfermedad en piel, en la cual la consideramos por ser piel una diseminada? Porque ella nos inoculó el histoplasma, eso llegó allá, o sea, eso es una diseminada. Entonces, ¿por qué el antígeno urinario fue negativo? ¿Cuál creerían ustedes? ¿Cuál sería su posibilidad? Donde más el rendimiento diagnóstico el mejor es en esos pacientes. Alguien me diría, la prueba no es perfecta. Sí, eso es válido. Pero ¿qué otra cosa le podría pasar? ¿Nadie? Entonces, tengan en cuenta que si ustedes toman el antígeno urinario para histoplasma después de haber comenzado la anfotericina B, el antígeno urinario puede salir negativo. Porque es importante establecer si ese antígeno urinario fue tomado con o sin anfotericina B. Si es tomado después del inicio de la anfotericina B, que es lo que casi siempre pasa, porque uno arranca el medicamento hasta que le autorizan el antígeno urinario, lo termina tomando 2 y 3 días después, eso hace un falso negativo del antígeno urinario para histoplasma, que pudo ser la razón por la cual tuvo un antígeno negativo en una enfermedad diseminada, porque 3 días después, 2-3 días, es que tuvimos la muestra. Aquí vamos a ver una serie de fotos, unas de libros y otras de pacientes reales, de qué puede ser, y es para ver el espectro. O sea, tengan en cuenta el espectro de la enfermedad, ese es el mensaje. Piensen en histoplasma, paciente inmunocomprometido, piensen lesiones en piel, todas estas. Vea, más lesiones en piel que uno puede llegar a ver, todas estas son histoplasma. Esta foto es obsequiada por el residente que me ayudó a hacer la presentación, que es Yesid, en un paciente que tenía una úlcera oral, que él gentilmente le hizo fue una punción médula ósea. ¿Usted qué fue lo que le hizo, Yesid? Le puso un catéter central, y gentilmente él le puso un catéter central para colocarle la anfotericina B, siendo R2 de medicina interna, 3CD4, histoplasmosis diseminada, paciente del Simón Bolívar, y él no tuvo una mejor opción que chuzarse con el catéter central. Entonces, se ganó un mes entero de antirretrovirales, estando de residente de segundo año de medicina interna, con lo cual perdió como 14 kilos, el pelo, la novia, y él tomó la foto y nos la puso aquí. Ese fue un paciente real con el que él se chuzó, para que nunca se lo olvide. Eso también pasa, se chuza uno con los VIH. Otras lesiones en mucosas, además que nadie le creía que era por la chuzada. Lesiones aquí pequeñas, otros, todo eso es un espectro muy grande de lesiones de histoplasma, otras lesiones más levantadas, umbilicadas, en múltiples sitios, todo esto son histoplasma, más lesiones por aquí, o sea, todo esto son lesiones por histoplasma, solamente para que vean todo lo que puede dar el histoplasma.
todas las formas en piel. Y ya para terminar, de lo poquitico que hay de histoplasmosis en trasplante de órgano sólido, vemos como el estudio más grande publicado hasta este momento es hecho en Estados Unidos, en un centro de trasplante en Estados Unidos. Si se dan cuenta, vean, es un sitio grande en Estados Unidos de trasplantes, en el cual ellos evalúan 10 años. Y vean los hallazgos tan importantes. Lo dividen por el tipo de órgano trasplantado. En 746 pacientes con trasplante de hígado, en 10 años han tenido un caso de histoplasmosis diseminada. En un gran centro de trasplantes, tal vez el más grande en los Estados Unidos. En 3.500 trasplantes en los Estados Unidos han tenido 14 casos. La tasa de ataque de ellos, o la tasa de incidencia, es de un caso por cada 1.000 personas años seguidas. Estoy seguro que en Colombia vemos muchos más. En el Simón Bolívar nomás uno ve 2, 3 por fin de semana, y todos ustedes, aquí es muy común. Y lo mismo, el mensaje es, démonos cuenta cómo no publicamos lo que nosotros vemos. En la Fundación Nomás ya llevamos 3, estamos recolectándolos, 3 como en 2 años tal vez, y ellos en 10 años, en un centro que trasplanta 10 veces más que nosotros, han tenido 1. Pero ellos con ese 1 lo publican en el New England, en que nosotros con 4 los mostramos, no los mostramos, o es anecdótico, no contamos nada. Entonces sí se ven los pacientes, pero se ve poco. Esto es lo que está resaltado acá, es el caso en el cual estaba con tacrolimus y prednisolona ese paciente trasplantado de hígado al cual le dio histoplasmosis. Esos pacientes con histoplasmosis también tienen enfermedad articular, endocarditis, tienen compromiso aislado, tienen compromiso neurológico, tienen compromiso a todo nivel. O sea, el mensaje es piénsenlo siempre, piénsenlo en cualquiera de esos y se dan ustedes cuenta cómo pueden tener cualquier variedad de presentación. En el estudio colombiano, vean qué tiene, o sea, deme las claves diagnósticas, me diría un amigo, un estudiante internacional, me dijo, deme las claves diagnósticas para una histoplasmosis. Entonces le dije, se las voy a dar. Entonces vea, si tiene SIDA, el 82% tiene fiebre. Si tiene otra inmunosupresión, el 66% tiene fiebre. Y si tiene una exposición ocupacional, el 75% tiene fiebre. Entonces su clave diagnóstica es que tenga fiebre. La siguiente, después de ese 82%, es síntomas constitucionales, 65%. Entonces, este también nos sirve. Síntomas constitucionales, fiebre, más astenia, dinamia, malestar general. Eso es una clave diagnóstica. El siguiente que medio nos ayuda es que tenga tos. De aquellos medio específicos es que tenga una tos, especialmente una tos seca, la tiene el 60%, y ahí para adelante vean los que más nos sirven, no son ni siquiera el 50%. Anemia un 48%, adenopatías un 40%, lesiones en piel un 40%, y vea todo lo que viene ahí para abajo. O sea, cualquiera de esos lo hace hasta el 1%. Vean que es bien complicado, porque cualquiera lo puede llegar a tener, y cambia un poco de acuerdo a cuál es el factor de riesgo. Entonces no es igual una histoplasmosis en un paciente con VIH-Sida, a una inmunosupresión diferente del VIH, a una exposición ocupacional. Vea cómo el de la exposición ocupacional lo que llama más la atención es la tos. Es una tos seca en esos pacientes con un alto inóculo que lo pueden llegar a presentar, y muchos de ellos pueden tener anemia, especialmente en VIH, que es lo que vemos en el Simón Bolívar como lo más importante. Adenopatías, anemia, pancitopenia. Entonces, ¿cómo hacemos el cultivo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos muchos medios, cultivos, serologías, antígenos, PCRs, todo lo que ustedes quieran. Entonces el cultivo se puede hacer en una garza buró 4 a 6 semanas, pero es que para hacer diagnóstico por cultivo hay que tener muestra para cultivar, o si no, no hay cultivo. Y para eso necesitamos que los cirujanos tomen la muestra en lactato, o si no, no sirve para nada. Con todo esto se puede diagnosticar con cualquier muestra en sangre, médula ósea, hígado, ganglio linfático, lesiones en piel y en mucosas. En lo que más nos ayuda, porque son más juiciosos, son los hematólogos, porque se puede hacer mielocultivo, y el mielocultivo sí se toma y puede servir en estos casos. En la histoplasmosis pulmonar se puede hacer muestra pulmonar, biopsia, lavado, esputo, cualquiera de ellos, hacer el cultivo y mirar a ver qué pasa. Tiene mejor rendimiento en la histoplasmosis diseminada, menos en la crónica y mucho menos en la histoplasmosis aguda, este estudio que es el cultivo. Y algunos tienen cultivos negativos. La histoplasmosis pulmonar leve, la fibrosis mediastinal, que no es una enfermedad sino una complicación de la histoplasmosis, y las meningitis crónicas tienen usualmente cultivos negativos. Con todo esto lo que vemos es que usualmente los pacientes con VIH-Sida, la muestra se toma extrapulmonar, en la gran mayoría de ellos, y que algunos pacientes con no VIH o otra inmunosupresión puede ser pulmonar o extrapulmonar, pero que en VIH la gran cantidad son manifestaciones extrapulmonares. Algunos por esplenectomía son los que se puede tomar el cultivo.
También puede ser por histopatología. Aquí tuvimos cultivo e histopatología. En la histopatología vemos que las tinciones son muy importantes, el PAS, Gomori, platametenamina, mucina, cualquiera de ellos. Muchas muestras se pueden estudiar, médula ósea, hígado, todo lo que ustedes biopsien, se le puede hacer el estudio de histopatología y saber qué buscar, saber qué va a encontrar. Ir a sentarse con el patólogo y contarle lo que hay, porque no es nada fácil buscar en una lámina de histopatología un histoplasma. Cuando uno está en segundo mes del fellow en infectología, va a micología y se da uno cuenta lo difícil que es en un tejido ver esto. Esto se ve muy bonito aquí, pero esto, verlo en el microscopio, además porque para uno como internista aprender a usar un microscopio ya es complejo. Entonces, además, encontrar esto no es nada fácil. Ahora son otras muestras. Hay unas muestras en examen directo. Aquí vemos todas las microconidias chiquiticas, agrupadas, menos de 4 micras, intracelulares, metidas en un macrófago. Aquí hay más, véalas, con diferentes tinciones. Eso es lo que ustedes van a buscar en el microscopio. Este ya la mostramos, que es el diagnóstico diferencial histopatológico, el cual creo que no se nos olvidará nunca. También hay otra forma de hacer diagnósticos, que es con anticuerpos, que no se usa casi, pero lo tengo que colocar porque en los libros aparece. Y cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo hago el diagnóstico histoplasma? Alguien siempre dice, con fijación de complemento, con inmunodifusión, con bandas H y M, que yo he visto como 1 o 2 en la vida. En pacientes inmunocomprometidos no sirve tanto, eso es lo más importante, y son los pacientes en los que más se necesita la prueba diagnóstica. Por lo tanto, ¿qué tanto nos sirve en la práctica? Muy poco, porque sirven inmunocompetentes, pero es que el inmunocompetente no le da esta enfermedad. Entonces no son muy útiles en realidad. Y tiene otros falsos positivos que son las otras micosis endémicas. Pacientes que tengan blastomicosis, aspergilosis, paracoccidioidomicosis, para o coccidioidomicosis pueden tener pruebas falsamente positivas de las pruebas de anticuerpos en suero. Entonces no son tan útiles. Entonces ya vemos que llevamos cultivos, llevamos histopatología, llevamos anticuerpos, en algunos casos pueden llegar a servir, y aparece una de las que ha cambiado la historia natural del diagnóstico de la enfermedad, que son las pruebas de antígenos, dentro de las cuales se pueden tomar en suero, en orina, en líquido cefalorraquídeo y en lavado broncoalveolar. La que más o la que mejor rendimiento tiene es en orina, que es el antígeno urinario para histoplasma, de los cuales es bastante útil en pacientes con histoplasmosis diseminada. Es rápido si uno tiene el acceso a las pruebas. Aquí muchas veces toca mandarlas a un centro de referencia. En Medellín se hace en el centro de estudio de investigaciones biológicas. Algunos les mandan fuera del país porque son más pinchados. Entonces cualquiera de estos pueden servir. Es de una muy buena sensibilidad en inmunocomprometidos, sensibilidades del 90-95%. Sirven además para hacer seguimiento. Sirven además porque usted puede hacer antígeno urinario y seguirlo a través del tiempo para saber en qué momento se negativiza y cómo va la enfermedad. En algunos casos en histoplasmosis pulmonar no son tan buenos, baja el rendimiento diagnóstico del 90-92% al 84%. Entonces son mejores en inmunocomprometidos, son mejores en diseminadas y, depende de la muestra, son mejores tomarlas en orina. No es invasivo, no es tan costoso, digamos entre comillas, pero el problema es buscar la muestra para que uno se la puedan hacer. Hay otros falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos pueden ser en otras micosis endémicas, como pasa a muchos de ellos, en coccidioidomicosis, en paracoccidioidomicosis, en blastomicosis, en peniciliosis, aunque aquí no hay, eso solamente es en el sudeste asiático. Algunos también pueden estar falsamente elevado en pacientes con trasplante organosólido o con algún grado de inmunosupresión especial, y además los pacientes con galactomanano positivo pueden tener falsos galactomananos positivos con aspergillus, con isoplasma, perdón. Entonces vemos que en estos pacientes con histoplasmosis diseminada el galactomanano está muy alto y es por la carga y el inóculo tan alto que hay en antígenos circulantes que inclusive el galactomanano puede tener un falso positivo por pacientes con histoplasma. Entonces vemos al final de este resumen que esta es tal vez la tabla más importante, que si uno quiere tomar fotos es la que uno los saca de problemas siempre en las revistas, porque es la que le muestra a uno cuál es el rendimiento de las 4 herramientas diagnósticas que uno tiene, que son los antígenos, los anticuerpos, la histopatología y el cultivo, los 4 que hemos comentado. ¿Dividido en qué? En cada uno de los subgrupos de la enfermedad: histoplasmosis diseminada, pulmonar aguda, pulmonar subaguda o pulmonar crónica. Entonces aquí se resume todo lo que hemos comentado ahorita. Y vemos cómo el antígeno urinario es muy bueno en las histoplasmosis diseminadas, sensibilidad del 92%. Las pulmonares agudas 83%, pero vea cómo cambia y ya en las localizadas pulmonares baja al 30% aquí. En esos pacientes con pulmonar subaguda y pulmonar crónica, el mejor examen diagnóstico son los anticuerpos, porque son inmunocompetentes.
Pero en los inmunocomprometidos, que son estos, lo mejor es el antígeno urinario para histoplasma o la patología o el cultivo, que fue lo que vimos en este paciente. Entonces vemos cómo tenemos un gran armamentario para hacer diagnósticos, pero en este inmunocomprometido lo que menos sirve y lo que no hay que responder en la revista de infectología es anticuerpos, porque esos son los que no sirven. Entonces todo depende de eso. Para acabar solamente entonces tratamiento, tenemos pues, pocas posibilidades. El estudio grande que existe es en pacientes con VIH, en la cual se comparó anfotericina B liposomal con anfotericina B convencional. Es un estudio que mostró no inferioridad en eficacia, pero mostró más toxicidad en el grupo de anfotericina B de oxicolato. Pero tengan en cuenta que no hay eficacia superior. Muchas veces uno cree que porque da la dosis de anfotericina B de oxicolato de 0.8 o 1 miligramo por kilo, en cambio da de 3 miligramos por kilo de anfo B liposomal, entonces le está dando más anfotericina al paciente. Y esto no es cierto, son dosis equipotentes. 3 miligramos por kilo de liposomal es igual a 1 miligramo por kilo de oxicolato. No es más y no es mejor, es lo mismo. Lo que pasa es que la de oxicolato es más tóxica, y eso es lo que sí es. Pero pues, quiere decir que si usted no tiene liposomal, pues no tiene que dejar morir los pacientes, pues póngale lo que tenga. Póngale oxicolato, una buena dosis, como buen internista esté ahí encima, quítele la vancomicina, quítele el antiinflamatorio, póngale agüita todo el tiempo, póngase la infusión continua, eche el ojito cada vez, cuídelo y verá que no hace nefrotoxicidad. Como todos aprendimos a usar la anfobe-oxicolato, porque para muchos ahora ya no puedo salvar un paciente si no tengo anfobe liposomal. Y pues muy chévere tenerla, pero es que pues no hay plata en algunos sitios para pagar ese medicamento. Ojalá lo tuviéramos todos. O sea, si a mí me da, por favor me ponen anfobe liposomal. Pero si no hay, pues lo que toque. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces con esto, el paciente con una alta sospecha, con una enfermedad severa, se le pone anfotericina B, puede ser la liposomal 3 miligramos por kilo por día, o puede ser la de oxicolato, se le colocan 2 semanas y luego se le coloca itraconazol, que esto se debe mantener por 1 año en estos pacientes, o hasta que se mejore su inmunosupresión, lo cual en un trasplante es muy complicado. Los pacientes que no están con enfermedad severa se le pone itraconazol, oral, jarabe, 200 miligramos cada 8 horas los primeros 3 días y luego cada 12 horas por el tiempo que consideren, usualmente se coloca 1 año. La segunda dosis es fluconazol, pero la dosis que se usa es muy alta, son 800 a 1200 miligramos día, entonces ya es bastante tóxica. En algunos casos, en pacientes que tienen lesiones y son inmunocompetentes con enfermedad aguda, no se tratan o se les da tratamiento con itraconazol. En neuroinfección se pone una dosis más alta de anfotericina, se coloca 5 miligramos por kilo cada día y luego se les va a dejar el itraconazol durante 1 año o más tiempo. Cuando una enfermedad severa, cuando tiene fiebre, cuando está hipotenso, cuando está hipoxémico, cuando tiene trastorno hematológico, cuando tiene trastorno de transaminasas, cuando tiene trastorno de la creatinina, cuando está coagulopático, o sea, cuando tiene un trastorno de algún sistema adicional, tiene una enfermedad severa, y en enfermedad severa se pone anfo-B, la que ustedes tengan, idealmente liposomal. Entonces, esta tabla me ayudó a hacerla, dice el residente que él la hizo, pero yo dudo, porque está muy bien hecha. No, es que es muy didáctica, vea. Difícilmente uno con un XY hace esto. Entonces, en histoplasmosis pulmonar aguda, en infección leve a moderada, los pacientes pueden no ponerles tratamiento, o puede ponerles ITRA y se lo coloca durante 6 a 12 semanas. Si el paciente ya progresa y tiene enfermedad severa, entonces le ponen una anfotericina B, idealmente en formulación lipídica, durante 1 a 2 semanas, o le puede colocar la dosis de oxicolato, 0.7 miligramos por kilo por día. En algunos casos, si el paciente tiene hipoxemia severa o SDRA, le pone esteroides también, y le conecta todo este armamental al paciente, y después de que pase todo esto, le pone itraconazol durante 12 semanas. Y de esta forma usted puede tratar una histoplasmosis pulmonar aguda. Entonces ahí está la foto, que uno se acuerda de cómo tratar la histoplasmosis, porque pues eso se olvida, y además eso está en la guía, pero así es mucho más didáctico. La diseminada, entonces hay una forma leve de la diseminada que es muy rara, porque si es diseminada por definición es un inmunocomprometido y debe ser grave, pero si existe un caso como estos, se le puede poner ITRA durante 12 semanas y lo que usualmente se hace es colocarles anfotericina B, dependiendo qué formulación lipídica tenga. Tengan en cuenta que las formulaciones lipídicas de la anfotericina B son muchas, no solamente una. Hay liposomal, hay lamelar, hay múltiples, hay que preguntar cuál tienen en su hospital. Y luego de eso se pasa a ITRA por una consolidación durante 12 meses, o si no tienen, pues lo colocarán de oxicolato, teniendo en cuenta que debe establecer el riesgo de nefrotoxicidad, bajar los nefrotóxicos,
cambiarlos, no ponerle vancomicina, no deshidratarlo, no ponerle ibuprofeno, cosas como esas que uno molesta tanto en medicina interna. Uno debería monitorizar niveles de ITRA, lo que pasa es que en Colombia muy poco se hace, no hay MIPRES para eso. Claro, el problema es que todos tocan MIPRES, pero a veces no hay MIPRES para lo que uno pide. Entonces no hay MIPRES para los niveles de itraconazol. Y entonces, todo eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por la asistencia y creo que este es de los casos enriquecedores locales nuestros, de nuestras patologías, de nuestras micosis endémicas, no de lo que ven allá. O sea, no les voy a traer un caso de una anatostomiasis, como le encanta a un residente, ni de una peniciliosis, no, traigamos de lo que tenemos. Aquí lo que hay es histoplasma por todo lado, vivimos con el histoplasma. O sea, rompen los edificios al lado de uno, rompen los edificios al lado de los hospitales y nadie tiene precaución. Uno se da cuenta que tumban paredes, montan edificios al lado de una unidad de trasplante y qué raro que ahora todo el mundo está muriendo. Pero ¿por qué no se dan cuenta de eso? Los techos son en un drywall que se le cae a pedazos, pero qué raro que es que ahora la gente le da mucha tos y hasta los residentes, es que el drywall está lleno de bichos. O sea, vivimos entre los hongos, hay aspergilos en el agua, hay histoplasma en el piso, hay histoplasma en el techo, hay hongos por todo lado y solamente no nos morimos porque somos inmunocompetentes. Por eso. Pero en el momento en que se nos afecte la inmunidad, empezamos a padecer todo esto y ahí es donde entra la infectología de los inmunocomprometidos, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y vemos tantos casos. Creo que es el oficio más grande y en el que más me gusta a mí la infectología, porque es en el que más hay que hacer. No les va tan bien, pero es en el que más se puede ayudar a los pacientes. Entonces, muchas gracias y a todos por su atención.